Hola, buenas tardes. Ya veo que hay gente aquí que se está conectando y tenemos una cifra considerable. Somos puntuales, 7 en punto. Así que vamos a ir un poquito al grano, ¿vale? Vamos a hablar hoy de un periodo de la historia muy interesante que son las guerras dácticas, el enfrentamiento entre Roma y un reino oriental que disputó la hegemonía en el Danubio al Imperio Romano. Aprovechamos esto para presentar la última novela de nuestro amigo Sergio Alejo, una novela que tengo aquí en mi poder, que es una novela que tiene una pinta espectacular, ahora hablaremos de ella, Deuda de Sangre, ambientada en este periodo, con una trama bastante potente que ya iremos descubriendo. Yo ya he empezado a leer el libro, estoy ya en la cuarta parte, un tercio ya con leído y realmente me está gustando mucho. Entonces, nada, vamos a invitar a nuestro colaborador ya casi habitual de Gloria de Roma, al invitado especial que es Sergio Alejo. Así que sin más dilación vamos a por él. Vamos a ver si lo encontramos por aquí. Vamos a ver. Será una versión un poquito rápida, ¿eh? No serán directos de 2 o 3 horas. Así que aprovechadlo porque va a merecer la pena. Sergio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Te oigo bien, te subo un poco el volumen. ¿Sí? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, nueva novela, ¿no? Esto ya parece que es una tradición casi, no diría anual, sino casi trimestral, porque nos sacas libros como, vamos, como conejos de la chistera. Cuéntanos Sí, un poquito. me parece que te están poniendo aquí algo de problemas de audio. No sé si hay alguien que no escucha bien, se nos escucha ¿Sí? bien. Nos han puesto aquí algún problema en comentario de que no se nos escucha. Ahora ¿Sí? sí, dicen por aquí. Bien. A los dos, digo por si hay algún problema de audio con alguno de los dos, que nos lo vayan notificando, sobre todo para que no haya ningún problema y que nadie se pierda nada antes de ponernos al lío, porque hoy promete la Sí. historia bastante. Yo te oigo bien. En principio la conexión la veo bien, así que vamos, yo creo que tiramos para adelante, ¿no? La gente dice que sí, por lo que veo, así que vamos allá. Oye, Sergio, nuevo libro, impresionante. Diferente a lo demás, ¿eh? Diferente porque no es ninguna saga, no es ningún ensayo como lo sabías que, ¿no? Que están muy bien. Y por lo visto un libro único. ¿Cómo es eso? ¿Qué ha pasado aquí? Eso mis Cuéntanos. seguidores van a decir, hostia, este tío se le ha ido la pinza totalmente, ¿no? Pues sí, salimos un poco de la línea de la dinámica de las sagas, de las colecciones, de las trilogías, de las tetralogías, y con este libro, con Deuda de Sangre, lo que he querido hacer es, sobre todo, empezar y acabar, que el lector pueda coger, comprar el libro de manera individual, lo pueda empezar y lo pueda terminar y decir, no va a continuar, ¿vale? O sea que puedo estar tranquilo que este tío no me va a sacar otro libro y me va a dejar con las ganas de más, ¿no? Se resolverá el libro al final. Entonces, esa es mi intención, que no sea algo muy largo, muy extenso y que la historia se pueda empezar y concluir en la misma lectura, o sea, en la misma lectura, no sea necesario comprar Y, otro ejemplar. y vaya periodo que has elegido, ¿no? Un periodo apasionante. Quizás podría ser el momento en el que Roma alcanza su punto álgido, ¿no? En un momento que era crítico realmente, porque pasamos de una época turbulenta y con dudas a conseguir casi el esplendor. Yo creo que es un momento, si no que más, de los que más esplendor alcanzó Roma, ¿no? Sí, es el momento álgido a nivel de conquista y a nivel de extensión territorial. Evidentemente, ya sabemos lo que ocurre después, ¿no? Que todo esto conlleva un peso, un gasto, ¿no? Que los herederos de Trajano, pues, se lo encontrarán y tendrán que resolverlo de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, sí que es verdad que es el momento de máximo apogeo y que sí que, como bien has dicho, se viene de una situación muy compleja, ¿no? Una situación muy complicada que ha sido los últimos años de gobierno porque vienen, o venimos, en este caso nos situamos como si estuviéramos allí, venimos del turbulento y complejo reinado del emperador Domiciano, ¿no? Y que cae, como sabemos todos ya, no voy a desvelar nada, cae de una manera, pues, como siempre viene siendo habitual cuando alguien hace las cosas mal, pues normalmente siempre surge una conspiración, ¿ves? Este hubiese sido un buen punto también para escribir una buena novela, ¿no? El momento de la caída de Domiciano. Y surge pues como ese parche, ¿no? Que es el emperador Nerva, ¿no? Y de Nerva, pues que es un anciano, un senador anciano que seguramente también estuvo metido en el tinglado, seguramente, no vamos a engañar. Seguro.
formó parte de ello seguro, ¿no? Entonces, sí que es verdad que luego surge a quién pongo, ¿no? Porque es un señor mayor, tiene una esperanza de vida limitada y quiere dejar el imperio un poco saneado, ¿no? Y ejerce una serie de políticas que no es que sean muy populares, ¿vale? Entonces, realmente aparece luego la figura de Trajano, pero también hay que entender, que esto ya si acaso lo haremos otro día para no meternos demasiado en eso, que no fue el primer candidato, Marco Ulpio Trajano, sino que había otro candidato del cual ya hablaremos, que también me parece que puede ser un momento ideal para hacer algún otro directo, y Trajano llega como una segunda opción, no una segunda opción, la segunda opción del emperador, pero es la primera de las legiones. Entonces, ojo, Trajano está en el momento adecuado, en la situación oportuna y podría decirse que casi que lo colocan allí, ¿no? Las legiones, y entramos en un periodo de bonanza, un periodo de cambio radical, pero que requiere un hombre duro, un hombre con principios, un hombre contundente y sobre todo un homo militaris, que es lo que es Marco Ulpio Trajano. Es un militar, es un general consagrado. Es Y un hijo tipo también de un hijo de un militar también, un general que también tenía un respeto en la tropa también, con lo cual ya no venía de la nada, venía de una familia también que había ido creciendo, medrando en este contexto. Y también una cosa muy importante, hablamos de un hombre que no era itálico, porque, ojo, que alguien que de fuera de la península italiana, itálica, gobierne el Imperio Romano es un cambio mental y a algunos les debía escocer también, ¿no? Recordemos también o pensemos que llevaban ya un siglo las familias hispanas con sus fortunas, terratenientes, gente bien colocada, medrando también en Roma, colaborando. Ya Séneca, por ejemplo, fue el rey en la sombra de Nerón, que al principio cuando Nerón gobernó bien, ya Séneca manejaba el imperio y familias hispanas estaban ya manejando el cotarro en Roma. Y todo eso desembocó al final en que era el emperador Trajano llegó a una situación de poder, porque el entorno, el tejido de relaciones hispano, tenía ya todo el tinglado también muy avanzado en este momento. Y era la persona adecuada, el momento adecuado para hacer un giro tan grande como este. Es que hay que entender que para la mentalidad romana, que era también, no diré xenófoba, pero sí clasista, quizás, ¿no? Y para ellos alguien de fuera les debía de costar un poquito aceptarlo. Y Trajano pues llegó en el momento apropiado. Correcto, llegó en el momento adecuado. No hay que olvidar que Trajano era, o se le apodaba ya en aquel entonces, el guardián del Rin. ¿Por qué? Porque fue un firme defensor de la frontera y del limes renano. Entonces, evidentemente tenía un caché. Y evidentemente las familias hispanas de ese final del siglo I, principios del siglo II, ya habían asumido cierto poder y estaban muy presentes en el Senado. Muchos de los grandes personajes influyentes que llegaron a colocar o a apoyar la candidatura de Marco Ulpio Trajano eran ricos senadores procedentes de la Bética, por ejemplo, ¿no? De la ulterior y de la antigua ulterior y de la provincia de la Tarraconense, Citerior, etcétera, ¿no? Entonces, sí que es verdad que Marco Ulpio Trajano contó con ese apoyo, ¿no? Y sí que es verdad también que la tradición, el mos maiorum, todas esas costumbres y esas tradiciones romanas de más rancio abolengo, no querían que no hubiera un emperador que no fuera itálico, ¿no? Pero esto pasó igual con la Guardia Pretoriana, ¿no? Lo que pasa es que a medida que el imperio se expande, se hace grande, se hace enorme y amplía fronteras, nos encontramos ante una nueva tesitura, ¿no? Una nueva organización. Entonces, lo mismo pasará, es que es el primer emperador no itálico, sí, ojo, pero hay que decir que su familia en origen sí que procedía de la península itálica. No es que fuera un íbero romanizado, sino que su familia tenía un origen italiano, ¿vale? Itálico. Mixto. Uh-huh. Sí, pero que una parte de la familia de la gens sí que venía de Italia. Sí que es verdad que se asentó en la zona de la Bética, en Itálica, en la zona de Sevilla, en la actual Santiponce, pero había una tradición. Lo que pasa es que, claro, él no procedía... Eso blanqueó un poquito el proceso de instaurar un emperador foráneo en Roma, ¿no? Realmente. Pero vamos, igualmente, para un romano de pura cepa de abolengo, una persona de origen también indígena, que eso era fácil de usar como una herramienta contra él, que gobernara el imperio tenía que costar de entrada un poco, ¿no? Pero realmente
todo fue encaminado a que llegara a este momento mágico en el que un hombre como Trajano, un hombre capaz, pudiera ocupar el poder. Sí, lo que pasa es que hay que entender que ya, sobre todo la zona de la Bética estaba muy, muy, muy romanizada ya en este siglo Sí, primero, finales de primeros principios del segundo, ¿no? Entonces, estas familias ya tenían un peso importante dentro del propio Senado de Roma, ¿no? Muchos de los grandes hombres ya se habían desplazado a Roma y habían ejercido su cursus honorum, habían servido, el propio padre de Trajano, por ejemplo, había servido como gobernador en Siria, me parece, en Judea, en todas las provincias orientales. Entonces, realmente ya había tenido ese cursus honorum bastante bien marcado, esas magistraturas bastante marcadas. Y el propio Trajano, cuando asciende, que ya asciende a la púrpura a una edad, podríamos decir, considerable, es maduro, ya ha ejercido el cargo de delegado en muchas legiones, ¿no? Entonces, estuvo precisamente bajo el mandato de Domiciano, estuvo sirviendo en el levantamiento de la rebelión de la revuelta de Saturnino, ¿no? En ese año 89 después de Cristo, que precisamente en la novela yo también menciono, porque esa es una parte importante también, porque lo bueno de esta novela es que tiene tres ejes conductores, ¿no? Son como tres líneas de argumento. Una de un personaje, que en este caso es el centurión Marcio, ¿vale? El segundo es un dacio, de nombre Volumaro, y la tercera línea es la del propio Marco Vulpio Trajano. Entonces me he tomado la licencia de destacar uno de los episodios quizá menos tratados, pero muy relevante, como es la rebelión de Lucio Saturnino en el Rin, ¿vale? Una rebelión que a la postre sería algo que afectaría también o beneficiaría, en este caso, a los dacios, ¿no? Y que Marco Vulpio Trajano, que estuvo allí, como que le quedó también muy grabado en la retina, ¿no? Y así en el 98, cuando él asciende al poder y a la púrpura, pues ya empiezan esos planes que van encaminados a intentar mediar o resolver una situación crítica para el imperio, desde mi parecer. de hecho, Trajano, perdón que te interrumpa nuevamente, Sergio, es que Trajano estuvo como un año o dos en la frontera del Rin, asentando la frontera allí para dejar la retaguardia bien consolidada antes de rendir honores y pleitesía al Senado. Pensemos que esto también es un detalle de cómo es este hombre, de meticuloso, metódico, y ya tenía todo ya seguramente muy pensado antes de ir a la Dacia. Seguramente primero quería dejar aquello asegurado, luego al Senado de Roma dejarlo todo en calma, ver cómo iba más o menos siendo aceptado, ¿no? Dentro de la corte, por llamarlo así, y luego ya se encamina hacia la Dacia, que era una campaña o una misión realmente difícil, difícil. Si te parece, no sé si quieres que hablemos un poquito de los dacios, porque esta gente, ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿No? Porque parece que vienen de la nada, pero vienen de muy antiguo, ¿no? Decían que eran tracios, una tribu tracia, que tampoco hablamos de un pueblo totalmente salvaje, era un pueblo ya con un cierto refinamiento, aunque para los griegos fueran salvajes. Recordemos que también los macedonios eran salvajes para los griegos o bárbaros, ¿no? Entonces, pero ya no es un pueblo desconocido del todo, ya está descrito por Tucídides en el siglo VI antes de Cristo. Es un pueblo ya que está por ahí semicohesionado, ¿no? Funcionando por el Danubio. Sí, tiene una tradición muy antigua y cuando has dicho que los griegos consideraban a los tracios bárbaros y a los macedonios, también consideraban a los romanos bárbaros, los Claro. griegos. ¿Eh? O sea, que en este caso los griegos es que eran muy refinados. Para ellos todo lo que no era griego era bárbaro. Y para los romanos todo lo que no era romano era bárbaro también. Entonces, por muy refinado que fuera el pueblo dacio, o por muy estructurado y muy bien organizado que fuera el reino dacio, que estuviera el reino dacio, sí que es verdad que para los romanos no dejaban de ser bárbaros. Pero eran unos bárbaros diferentes. Al igual que podían ser los persas o los partos, ¿no? Un imperio potente, entonces, un enemigo al que temer. Y, bueno, buena fe de ello da el tema de que los dacios sí que tienen un origen muy antiguo. Como has dicho, las fuentes griegas clásicas, de época clásica, ya están nombrando a los tracios, a los getas, a un montón de tribus que se unen y forman luego más adelante un reino potente en la zona de la actual Rumanía, que sería el reino de los dacios, ¿no? A partir de ahí, sí que es verdad que tiene sus momentos de apogeo, sus momentos de guerras internas, sus relaciones buenas con Roma y sus relaciones malas con Roma, y sí que es verdad que siempre se convierte como en un pueblo ahí a tener en cuenta y a vigilar, porque es un pueblo potente y tiene muchos aliados, aliados potentes como pueden ser los sármatas roxolanos,
o incluso tribus de germánicas, como pueden ser los marcomanos o tribus Los de los cuadros. Mm. o los cuadros, por ejemplo, que eso es muy importante. O sea, tribus muy potentes germanas. O sea que los dacios siempre contaron con un apoyo muy importante. Y es que cuando hablamos de los dacios, no los tenemos que entender como los dacios únicamente, sino como todo el conglomerado de alianzas y de tribus que tienen, ¿no? Los romanos también tenían sus aliados en la zona, como los sármatas yácigos, por ejemplo, ¿no? Que era otra tribu, otra variante de los sármatas. Pero siempre estuvieron en disputa porque fueron un pueblo muy avanzado, un pueblo de tradición escita, tracia, geta, o sea, imagínate, ¿no? La historia que tienen desde el siglo VI, ¿no? Y que en este momento, sobre todo en el reinado de Domiciano, se vienen un poco arriba, ¿no? Es cuando ellos ven la debilidad del Imperio Romano y aprovechan la oportunidad para traspasar el Danubio en el año 85 y entrar en territorio romano y arrasar y saquear. Vamos, que se lo pasan pipa, como se podría decir. Los romanos deberían alucinar porque tampoco pensaban que los dacios eran un enemigo al que tuvieran que temer. Ya tenían bastante en el Rin, como hemos dicho que la situación es compleja, como para tener que preocuparse de eso. Pero sorprenden a Roma, traspasando la frontera, derrotan a los romanos. La reacción de Domiciano es enviar al prefecto del pretorio, a Fusco, unos años después, para darles una lección, no como diciendo, ¿dónde vais, dacios? Y Fusco acaba siendo derrotado también, o sea que le dan pal pelo, incluso se quedan el águila de la Legión Quinta. O sea que, ojito, Un esto drama son palabras mayores. Son palabras mayores. Desde tiempos de Teutoburgo no se veía nada parecido. Correcto. Así que tela. De hecho, y luego el tributo que impuso, tengo aquí el dato, el tributo que impuso de Cébalo encima, es que qué humillación para Roma que un rey bárbaro imponga tributo a Roma. Roma sea tributaria. No es que pague una paz puntualmente, es que está obligada a pagar cada año, ojo al dato, 8 millones de sestercios. 8 millones de sestercios. Eso es una cantidad impresionante. Evidentemente, de Cébalo, ¿qué hace con esto? Va ahorrando, aprovecha para tejer alianzas, pagar pues a los ármatas roxolanos, que son medio dacios, pero son hermanados, pero bueno, es un pueblo de origen común, y los va agrupando para su causa, para que luego ataquen la Panonia, mientras ellos hacen ver que tienen la paz ahí aceptada con Roma. Así no dejan de molestar a los romanos. El Danubio se convierte en un grano en aquel sitio donde el cuerpo termina su nombre, ¿no? Así que deja un pastel el hombre cuando muere Domiciano, que realmente es peligroso, muy peligroso. No lo tiene fácil el Trajano. En esa siguiente campaña de Domiciano, después del desastre de Fusco y que era el prefecto del pretorio, ¿vale? Lo que hemos dicho de la pérdida de la Legión Quinta, de casi toda es aniquilada, ¿vale? Pierde el águila. Nos encontramos que luego vuelve a iniciar otra campaña, envía a Tertio Juliano, un gran general, y se produce la segunda batalla de Tapae, ¿vale? Porque la primera en Tapae, en la llanura de Tapae, o Tapas, como se llama en castellano, ¿no? Vamos de tapas hoy, vamos de tapas, está claro. Tenemos 4 tapas hoy. Entonces, la primera batalla de Tapae es la de Fusco, que pierde contra los dacios. La segunda es la de Tertio Juliano, que en teoría acaba en tablas, ¿vale? Victoria táctica romana, victoria pírrica romana, depende de dónde de dónde consultes la fuente. Bueno, en ese momento es cuando empieza a tributar Roma. O sea, de Cébalo le exige un tributo a Roma en formato de 8.000 sestercios a... 8 millones. 8 millones de sestercios. Al año. Una pasada. Más entregar, no te lo pierdas, que esto para mí es una aberración total. Si ya pagarle a los dacios era una aberración, si yo hubiese sido romano, ceder ingenieros romanos para que fortalezcan la ciudad, la capital Sarmicegetusa, y la embellezcan y les den a los dacios conocimientos de poliorcética, maquinaria de guerra. Eso es algo que realmente Domiciano acepta, pero aquí es donde entra la rebelión de Lucio Saturnino en el Rin, porque es el mismo año en el que él prepara otra campaña. Entonces, para tener a los dacios contentos, ¿qué tiene que hacer? Yo me tengo que ir al Rin porque tengo esta rebelión, peligra mi imperio, pago este tributo, me voy al Rin y resuelvo lo de Lucio Saturnino, ¿vale? Entonces, hay que entenderlo como esto. No es que lo paguen porque sí, sino que el emperador se ve forzado. Otro lo hubiese hecho de otra manera, ¿vale? Pero
Nos preguntan aquí que Dacia en la actualidad qué país ocupa, es Rumanía, ¿vale? La actual En gran Rumanía. parte. Incluso Gran más, parte ¿eh? de Incluso más. incluso más. Moldavia, parte de Serbia, parte de Bulgaria, pero el eje, el núcleo es Rumanía. Pues eso, vuelve a ocuparse, o se tiene que ocupar de esto y paga. Y eso en mi libro también lo explico, que esto es importante, porque la parte del rigor histórico, ya sabes que las novelas históricas son relatos de ficción, pero que tienen siempre un contexto histórico. Y yo lo explico muy bien Tú lo cuidas cuando mucho hablo. esto. Sí, sí, sí. Te Veo gusta, te que gusta. cuando posiciono a Domiciano en el ring, explico lo que sucede con los dacios, porque realmente el eje de todo, de esas campañas, de esas guerras dacias de Trajano, el eje proviene de aquí, ¿no? Es decir, solventar esta afrenta, bueno, esta mala gestión por parte de Domiciano. Trajano, cuando sube al trono, lo que quiere es precisamente dejar de pagar tributo y darles a los dacios una lección, porque es verdad que el rey de Cébalo se ha venido arriba, se ha visto ganador, ha visto que en el ring las cosas se le ponían muy fáciles y sí que es verdad que con ese tributo ha aprovechado para reclutar alianzas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí que es verdad que es humillante y para un romano y para el Senado de Roma sobre todo también esa política fue bastante humillante y Trajano cuando resuelve la situación en el Rin, porque es complicada, en el 98 dice, ahora sí que tengo las manos libres, voy para Roma, presento mis respetos, porque otro quizás hubiese dejado el Rin, pero Marco Ulpio Trajano no lo hizo, porque era un homo militares, como ya hemos dicho, para que yo esté bien afianzado, bien aposentado, tengo que tener la frontera del Rin tranquila. Cuando la tenga tranquila, no os preocupéis, ¿eh? No os preocupéis, Latios. Tú de Cébalo, recluta, pásatelo bien, disfruta de estas monedas. Que en el momento en el que yo tenga las manos libres, primer paso, cesar de pagar tributos. La primera decisión de Trajano es dejar de pagar el tributo de Cébalo. Y de Cébalo que dice, oye, ¿qué pasa, no? ¿Qué es esto? ¿Cómo que no me dejas de pagar? Si yo, Domiciano, dice, sí, sí, pero Domiciano no soy yo soy Marco Ulpio Trajano. Y lo que hace es enviar una embajada a Roma para exigirle a Trajano que le pague el tributo. Y Trajano les dice, os vais con las manos vacías, pero que Pero, si cruzáis Sergio, tengamos en cuenta, Sergio, que es que de cara a una persona imparcial diría, no, es que incumple un pacto. No, es que de Cébalo lleva ya años que se salta el pacto, mandando tropas para saquear terreno romano, atacando convoyes en el Danubio romanos, pagando a los sármatas para que ataquen a Panonia, provocando también con los marcomanos y cuados ataques también por el Rin. Con lo cual no es que diga Trajano, no, incumple el pacto, es que realmente lo que hace es decir, se acabó la comedia, se acabó el ultraje a Roma, vamos a darle la vuelta a esto, se acabó pagar encima a estos tíos y vamos a por ellos. Y ya el mensaje que da es de fortaleza, que también hacía falta, ¿no? Creo yo. sí, sí, sí. Y además les dice, si volvéis a cruzar el Danubio otra vez, lo vais a pagar. Y evidentemente los embajadores vuelven, le dicen eso a Decébalo, y Decébalo dice, que no cruzo el Danubio yo, vamos, anda que no. ¿Qué se ha creído esto? Agárrame el cubata que vengo, ¿no? Bueno, y así es como en el 98, a partir del 98, pues ya Trajano ya empieza a desplazar tropas y legiones hacia la frontera. Cuando tiene el Rin tranquilo, desplaza tropas hacia el Danubio, hacia la frontera de Mesia, de Panonia y toda esa zona, la refuerza, pero ya en aras de su objetivo, que es iniciar una guerra definitiva y una guerra total. Y cuando digo guerra total, estoy hablando de que desplaza, bueno, entre auxiliares, marina, legiones, más de 150.000 efectivos a la frontera. O sea que en el 101, cuando empiezan las operaciones, de Cébalo, que tiene también un ejército muy poderoso, porque estamos hablando de unas cifras muy potentes y estamos hablando quizás de cerca de lo que podía reunir el reino dacio en ese momento. Se hablan las fuentes de que podían haber reunido hasta cerca de 200.000 efectivos militares. O sea que imaginaos las cifras en las que estamos hablando, ¿eh? 150.000 romanos y tropas auxiliares más aliados y cerca de 200.000 dacios más aliados, ¿eh? O sea, imaginaos lo que estamos hablando. Son cifras estratosféricas. O sea, eso requiere una cantidad de cadena de habituallamiento y de vías de comunicación y de recursos para mantener a todas esas tropas, que todo lo que es el abastecimiento es magno, es
a unos niveles que no os podéis ni imaginar. Es terrible, ¿no? Movilizar a tanta gente, darles de comer, alimentarlos, tenerlos bien pertrechados. O sea, son operaciones a una escala que os podéis reír de cualquier operación de tiempos modernos. Si, es que en ese momento, o sea, ejércitos, recuerda cuando hablábamos de los tiempos de Belisario, que hablabas de ejércitos de 15.000 y 20.000 hombres, y es que ahora estamos hablando de 150.000 por 200.000. Una locura, una locura. Es tremendo. Y tengamos en cuenta, yo no sé si esta cifra que tú comentas tiene en cuenta a los roxolanos, porque en la parte final de la guerra tendrán su importancia. Hay una batalla muy importante que desbarata a Trajano. Tenemos ahí más enemigos. No sé si también son parte de lo que entiendo que sí, porque si no sería exagerado. Aparte de los dacios estaban los roxolanos, que están incluidos también. Si esas cifras no serían engrosadas, evidentemente las fuentes clásicas son las fuentes clásicas. Pero hay un cálculo de muchas legiones. Claro, las legiones son las que son. Son las que son y esas cifras son más fáciles de tener en cuenta. Los dacios es más difícil de tenerlos, calcular la cifra exacta, ¿no? Hay no recuerdo el estudioso que daba, que estimaba las tropas de antigüedad como en promedio de 1/10 de la población de la tribu, del pueblo. Así que más o menos si los dacios tenían una población aproximada de 2-3 millones de habitantes, es razonable que tuvieran 200.000 efectivos para combatir. Sé que no es algo exagerado, yo creo que es razonable. Era un reino muy poderoso, casi un imperio, ¿no? En el oriente del Danubio. Así que puede ser. No creo que Roma enviara más tropas que el enemigo. Roma con menos hacía mucho más, teóricamente, con lo cual, si envía 150.000 hombres, realmente es porque seguiría un rival brutal al que tenía que enfrentarse. Es que enviaba lo que sería quizás la mitad del imperio en la Dacia y el resto lo guarnecería como podría, ¿no? De ahí la vital importancia de dejar asentado el limes renano, porque si eso no queda bien fijado, seguramente habría sido muy arriesgado. Te cogen por la retaguardia. Sin olvidar, partida que luego también aparecerá en escena contra Jano, con lo cual yo creo que las cifras tienen signos de ser veraces, en mi opinión. Más o menos, ¿eh? Sí, podría ser. A ver, no estamos hablando de cifras exageradas. O sea, cuando hablábamos de las guerras méticas, por ejemplo, del ejército de Jerjes, se hablaba de 1 millón o 1,5 millones de hombres. Eso sí que me parece una exageración, ¿vale? Pero es verdad también que cuanto más elevada es la cifra del enemigo, más épica es la victoria. Pero en este caso, si te fijas, están bastante igualadas. Los cronistas romanos tampoco dicen que los dacios fueran 6 millones, ¿vale? Y ellos fueran solo 150.000, sino que las cifras son muy equilibradas y el frente, o sea, lo que es el frente y la línea de combate es muy extenso, porque ocupan muchísimo, muchísimo territorio. Y estamos diciendo de que los dacios tenían que defender fortalezas y ciudades importantes, ¿vale? Entonces sí que tenían que tener un buen número de efectivos. Es verdad que Roma, a medida que vaya avanzando y vaya entrando en territorio dacio, lo que hace es tomar fortalezas, asentar tropas. Y cuando se llega a la llanura de Tapae, porque en el 101 se produce la tercera batalla de Tapae, ¿vale? De Tapas, aparece, o Trajano llega con 60.000 hombres, se calcula, ¿vale? De los 150.000. Ha tenido que dejar tropas acantonadas, tropas en otros frentes, y ha tenido que tomar fortalezas y custodiarlas. Entonces, cuando se enfrentan los dos ejércitos en Tapas, en el año 101, se calcula que es un ejército romano de una proporción de 60.000 hombres y un ejército dacio que puede ser un poquito superior, cercano a los 70.000 efectivos, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que es una macro batalla. O sea, el planteamiento de la batalla de Tapae, que la tenemos nombrada nosotros en el canal de YouTube, allí podéis encontrar un vídeo, o sea, 2 vídeos que hice con Ángel Portillo en los cuales explicamos la batalla de Tapae del 101, ¿vale? O sea, ¿Puedo hacer un spoiler? ¿Puedo hacer un spoiler, Sergio? ¿Me dejas hacer un pequeño spoiler? Esta batalla está muy bien narrada desde dentro. Yo cuando leo... Esta batalla aparece en tu novela, evidentemente. Tampoco quiero que vaya a sorprender gran cosa al decir esto. Se nota que eres recreador, que tú te dedicas a llevar la armadura romana, porque ves aquí cómo hacen los relevos, ves cómo luchan, cómo sangran, cómo pisan el fango, cómo piensa un soldado sin dar refuerzos, lo que yo puedo ver a 200 metros. Tengo un enemigo enfrente. Es que toda la sensación que puede sentir un legionario
tú haces que la viva el lector. Y eso para mí tiene mucho mérito. En pocas novelas del Imperio Romano yo he podido ver esto. Y aquí lo tienes. Tienes como vive un legionario de a pie, una batalla y su limitación y el compañero y como cada cosa que sucede en cada tiempo. Y está muy bien explicado. Y a mí esto me gustó mucho. Te lo tengo que decir porque realmente está muy bien, muy bien, muy bien engarzado. Y esta batalla realmente, claro, explicar esto dentro de una batalla de la magnitud casi bíblica como Tapae, la tercera de Tapae, pues realmente, bueno, que nos llueve, que hay fango, hay una estrategia también de batalla, que eso también no sé si quieres que lo expliquemos un poquito, porque Trajano, aparte de ser un gran estratega, también una persona de administrativo muy bueno, hombre de Estado, es un gran táctico y en la batalla demuestra cómo se desenvuelve un general con inteligencia avanzada y este es de los buenos. ¿Qué Sí, podemos decir de tapas? nos están preguntando varias personas que cómo se llama la novela. Es Deuda de Sangre, ¿vale? Para que la tengáis aquí presente, publicada en Amazon recientemente. La podéis encontrar en versión papel y en versión digital. Luego os dejaremos los enlaces, pero Sí. es Deuda de Sangre. Es mi última novela, la Luego, más reciente, y luego la nombraremos, ¿no? Pero los que la sí. queráis, pues ya podéis buscarla en Amazon, que está disponible, ¿no? Y eso que Atentos a mi decías de... canal que lo publicaré. Publicaré el enlace en mi canal en historias. ¿Eh? Cuando acabemos el directo lo pondré allí para que la podáis adquirir, ¿vale? Y un tema importante de este de la batalla, me parece, es un pasaje que narro también en la novela que me parece muy curioso porque en cierto momento, en la batalla de Tapas, uno de los dos personajes, o sea, está el personaje principal que es Marcio, que en aquel momento, porque mi novela transcurre en dos tiempos, en la primera batalla en la primera campaña, en la primera guerra dacia y en la segunda. O sea, que va a caballo entre una y otra, ¿no? Es el mismo personaje que recuerda su etapa y su periplo en la primera guerra dacia, ¿no? En esa batalla de Tapas porque estuvo allí, ¿no? Pero hay un momento que es legionario y tiene un recluta, que es amigo suyo, y el recluta le dice, ostras, pero es que me han comentado que hay un contingente de roxolanos que nos podría emboscar desde la derecha, ¿vale? Y le dice, en este caso Marcio, le dice, tú preocúpate por lo que tienes delante, que el general y, en este caso, el emperador, que está al mando de esta operación, no te preocupes que ya habrá tenido en cuenta lo que ocurre en nuestra ala derecha. Pero lo que pase en el ala derecha a ti no te va a incumbir ni te va a afectar porque tú tienes que combatir aquí. Tu enemigo lo tienes aquí delante. Y si tú sobrevives aquí o mueres aquí, no dependerá de lo que pase a la derecha, dependerá de ti y de mí y de lo que está a tu lado, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Meterse en la piel del legionario, que sobre todo, siempre lo he dicho y lo hemos dicho siempre, a la hora de narrar o de hacer un poquito de mención a lo que ocurre en mis novelas, las batallas, sobre todo, que yo trato de enfocarlas siempre desde el punto de vista de personal, ¿no? Y un soldado cuando está en medio de una batalla o cuando estaba en una batalla de este tipo tenía un campo de visión limitado. No sabía lo que ocurría quizá, como tú has dicho, 100, 200 metros más al lado, ¿no? Entonces, hay quien narra las batallas a vista de pájaro, ¿vale? Pero yo pienso que es más real transmitir las emociones, las sensaciones y A los estados de pie. ánimo. Sí, sí. Sí, sí, realmente es así. Y luego también el fragor de la batalla, sentir el ruido, ¿no? El entorno, todo aquello, tú lo transmites muy bien y realmente cuando acabé un capítulo que hablaba de esta batalla, cerré la novela y pensé, wow, esto he viajado en el tiempo, he estado allí, he estado allí. Eso es digno de mención, así que te felicito nuevamente. Ya te lo he dicho en persona, bueno, por teléfono y en persona, que para mí esto es lo mejor que he leído tuyo. Y ya he leído de ti unas cuantas cosas, ¿eh? Así que yo no puedo hacer otra cosa que recomendar a los lectores o a los videoyentes que adquieran este libro porque realmente no va a decepcionar. Y además que es un contexto histórico, como estamos comentando, súper apasionante. Que realmente hablamos de un momento en que Roma se está jugando también en el futuro, ¿no? Porque aquí si Roma cae, tiene aquí un agujero negro importante, ¿eh? Y Decebalo no era un tonto tampoco, era un rey capaz. Sí, o sea, lo que ocurre en Tapae es el momento álgido de la campaña del año 101. Sí que es verdad que los romanos consiguen sobreponerse a una estrategia muy bien planteada por Decébalo, pero Decébalo no tenía delante a Fusco ni a Tertio Juliano, tenía a Marco Ulpio Trajano. Entonces, el propio emperador es el que dirige la estrategia de de esa guerra y de esa batalla en concreto, y él es el que hace y decide cómo tienen que ser los movimientos de las tropas. Esa es la diferencia. Y obviamente no voy a desvelar nada que no se sepa,
¿vale? Cuando digo que los romanos vencen en Tapas, ¿vale? En el año 101, el ejército dacio se retira, se repliega, pero la campaña dura más tiempo, evidentemente. Tiene Sarmicegetusa, que es la capital, la tiene a tiro de catapulta, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que llega el invierno y él decide pues, parar las operaciones. ¿Es un error táctico? Pues no lo sé. En ese momento la situación no la conocemos, no podemos valorarla. Sí que es verdad que ese descanso lo aprovechan muy bien los dacios y sus aliados para atacar la frontera de Mesia y de Panonia, ¿no? Entonces, ir por detrás y atacar la línea de avituallamiento de Roma. Es más, se sabe que se atacan fuertes fronterizos al otro lado del Danubio, como puede ser Novae, ¿no? Novae es asediado por los sálmatas, o sea, imaginaos, ¿eh? Y Trajano tiene que hacer un replanteamiento de la estrategia de la campaña y lo que era una ofensiva que tenía la capital a tiro, pasa a ser una guerra defensiva, ¿vale? De volver a defender posiciones que ya tenía suyas, ¿no? Que eran o parecían ser seguras. Y ese año 101, 102, esos final del 101, principio del 102, se convierte más en una estrategia de defensa, que eso era impensable, ¿no? Pero, ya hemos dicho, el potencial de los dacios, pese a haber sido derrotados en Tapae, no fue una derrota definitiva. Es más, la campaña se alargó y se resuelve en una batalla en el 102, en Adamclisi, ¿vale? La batalla de Adamclisi o la batalla de los Que Carros. yo he tenido el privilegio de caminar por esos campos. Ya te lo conté también. Hice un viaje a Rumanía y, bueno, es un lugar apartado, alejado de la mano de Dios, un páramo que aún quedan ruinas de la ciudad que luego edificó Trajano para los veteranos de la guerra.